inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. El mensaje de hoy lo he titulado El llamado de Dios. El llamado de Dios. En la historia de esta congregación, gente, puedo yo ver más que nada la soberanía de Dios en el llamado. Y es muy importante que entendamos qué es la soberanía de Dios. Soberanía significa que Dios hace lo que se le antoja, por hablarlo de una manera clara. Soberanía significa que Él hace algo sin rendir cuenta a nadie, ni pedir permiso a nadie. Esto es un principio importante en la Biblia. Dios es soberano. Hay gente que por ahí puede creer que a Dios se le escapa algunas cuestiones o que suceden cosas sin que Dios esté al tanto de ello. Si esto fuera así, Dios no sería Dios. Porque una característica de Dios es que tiene que saberlo todo, poderlo todo, entenderlo todo y que tenga el control absoluto de todo. Teológicamente, Dios no se le puede escapar algo. Dios es soberano. La soberanía en el llamado de Dios es una verdad bíblica que nos muestra en casi cada libro de la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos verlo en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 16. Para los que tienen Biblia los buscan y si no lo anotan, voy a ir un poco así rapidito. Romanos 9:16 dice: así que no depende, escuchen, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La Biblia dice que no es que uno quiera algo para que Dios le dé. La Biblia dice que Dios es el que da o deja de dar a alguien. Por ejemplo, el llamado. Yo no puedo decir un día: Dios, yo quiero servirte. Y por más ganas que tenga de hacerlo, si Dios no me escogió, yo no voy a poder ser su siervo. Así también estamos los del otro grupo, yo me incluyo, que no queremos servirle a Dios, pero Él nos escogió y no pudimos escondernos en ningún lado de Él. Vos dirás: pero ¿por qué? ¿Qué es tan grave? ¿Qué es tan terrible ser un pastor que no quiere servirle a Dios? Sencillo, el pastorado es una rendición total a la voluntad de Dios. Y si algo vos y yo tenemos en común, es que queremos hacer nuestra voluntad. Yo tenía mis planes, tenía mis proyectos y no eran malos. No estoy hablando de querer hacer cosas malas. Estoy hablando de planes y proyectos personales que yo anhelaba como una persona, pero que cuando me interceptó el Señor y me llamó el Señor, encontré que Él tenía planes totalmente distintos al mío. Ahí es donde uno entra en un conflicto y dice: ¿será que realmente yo tengo que hacer o no hacer esto? No hay otra opción, tenemos que hacerlo. También dijo Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, en Juan 15:16. Ustedes no le escogieron a Dios. Dios es el que le escoge a ustedes, dice la Biblia. Podemos ver en esos dos versículos, hay muchos más, la soberanía de Dios al escoger a una persona. Y acá quiero hablar de dos grupos. Quiero hablar de un grupo que fue llamado por Dios para servir a la iglesia y otro grupo que fue llamado por Dios para ser salvos. Estoy hablando de cualquier persona común y corriente que cree, tiene fe y entiende que después de morir, de alguna manera él percibe en su espíritu que hay una vida. En esa vida será juzgado y la Biblia dice que en ese juicio tendremos que dar cuenta a Dios.
Voy a explicar de alguna manera cómo es ese proceso. Pero la gente, la Biblia dice, está establecido que el hombre o la mujer muera una sola vez y después de esto venga un juicio. Eso dice la Biblia claramente. Ahora, podemos ver en el libro de Cantares que escribió el rey Salomón, dice al amado Jesús: atráeme, en pos de ti correremos. Dice atráeme. Al decir atráeme, lo que está declarando es su incapacidad de lograr por sí mismo acercarse a Dios. Hay un versículo en la Biblia que yo siempre suelo citar, que es uno de los versos que más me gusta. Está en el libro de Jeremías, capítulo 20. El libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Y después de leer este versículo, yo quiero contarle un testimonio maravilloso. 20:17 dice la palabra de Dios. El profeta dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Acá el profeta lo que está diciendo es que Dios le sedujo. Dios, como un hombre enamorado de una mujer, le empieza a seducir y a buscar y a conquistar para que ese hombre pueda servirle o desee servirle y hablar sus palabras. Dijo el varón: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Y al decir más fuerte fuiste tú que yo, está diciendo que él se resistía, pero que la voluntad de Dios prevaleció, y a pesar de su resistencia humana, Dios le convenció. Y para esto voy a contar un testimonio muy lindo. Yo siempre he contado, y algunos de ustedes lo sabrán, pero otros vienen por primera vez, y tengo que contar que yo resistí al llamado ministerial. ¿Quién soy yo? Algunos dirán, pero ¿quién soy? Yo tengo 40 años, casado hace 8 años, tengo 2 hijos varones. Fui deportista, arte marcialista, competía inclusive a nivel internacional. Obtuve un título sudamericano de kickboxing. Estuve en el karate, en el full contact. Comerciante de pura cepa, hijo de hijos de comerciantes. Tengo ascendencia árabe y el negocio para mí era todo un estilo de vida. Desde chiquitito mis padres son comerciantes y literalmente me crié en una cuna detrás del mostrador en la zona de Petirosi. Y cuando tenía 19 años mis padres me dieron mi primer negocio y fui trabajando, me fui muy bien. Logré comprar un negocio en un shopping, alquilar en otro, tener otra tienda más. Era un muchacho que tenía todo, sano físicamente, tenía mis relaciones sentimentales eran óptimas, tenía una novia, tenía trabajo, buen trabajo, ganaba buena plata para ser soltero, sin compromiso, tenía un buen vehículo, mis padres juntos, casados, con 5 hermanos detrás mío, todo muy bien. Nunca estuve en las drogas, nunca estuve en el alcoholismo, en nada raro, siempre fui un deportista metódico y tenía mis planes. Yo quería tener, una meta era tener 10 sucursales, ganar 10 millones por sucursales. Ganaba mucho más en mis sucursales que ya tenía, eran 100 millones al mes. Ya era una buena platita. Y quería ir después al interior, en ciudades estratégicas, a tener más sucursales y poder también tener una importadora de calzados. Esa era mi meta. Y vivir una vida tranquila, feliz con mi familia. Porque a mí nunca me gustó administrar personas. A mí me gusta administrar mercaderías, no personas. Es un poquito más fácil, y créeme, administrar mercaderías que personas. Y yo nunca me metí en política. Yo nunca fui un líder, jamás. Nunca, creo que una vez me eligió un secretario de curso de una escuela. Nunca fui. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta lidiar con las cuestiones de la gente. Mira lo que te digo. Mira donde el Señor me puso. Parece hasta una broma pesada, ¿verdad? Para que veas que no te estoy mintiendo. Y no quería saber nada. Cuando una vez un pastor me dijo, yo le amaba a Dios, creía en Dios, ayudaba económicamente a la iglesia, no a esta, a la que yo me iba, creía en Dios, pero yo de ahí a ser un pastor nunca. ¿Sabes? Levanto por la mano a aquellos que están absolutamente convencidos que no son pastores. Pueden levantar la mano. Así de convencido estaba yo. Así de convencido estaba yo. Para que tengan una idea, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estando en
en el año 2000 bastante descarriado, ¿verdad? Pero descarriado en el sentido de que no es que era un bandido, un patotero, sino que no me iba a la iglesia, no me congregaba, ya no me apasionaba leer la Biblia, ni escuchar prédicas, ni nada. Solamente lo único que hacía, para testimonio cuento, durante todo el año 2000, lo único que hacía para Dios era cada mes llevar mis diezmos al pastor. Me lleva al pastor, acá está mi diezmo. Esa era mi única conexión con Dios. Yo tenía claro que si yo quería arruinar mi vida, mi problema, pues yo tenía que bendecir a otros. Y mi iglesia no era una iglesia de ricos, ni mucho menos. Era una iglesia pequeña, de gente de trabajo. Y mis diezmos tal vez eran uno de los más importantes de la iglesia. Y yo nunca dejé llevar mis diezmos. Y con eso yo servía al Señor. Y en el año 2000, en noviembre, yo estuve oyendo una canción en una radio cristiana, haciendo zapping. No es que estaba escuchando radio cristiana, lo último que quería escuchar radio cristiana, pero se me quedó ahí en 102.1 Radio Bedira, y escuché la música de un grupo argentino que dice: levantaré banderas hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Me atrapó, y escuché en la esquina de Denis Roa y Lilio un domingo 13 de un sábado, no, perdón, un noviembre del año 2000. Era domingo, pero venía del Multiplaza a mi casa, y ahí escuché en esa esquina, tengo muy buena memoria en ese aspecto, y escuché esa música y dije: wow, yo soy un hombre que tiene el mensaje a este mundo que tanto necesita, y no lo doy porque no estoy parado en la brecha o con la autoridad que Dios quiere de aquellos que predican su mensaje. ¿Qué será que tiene que ocurrir para que yo pueda volver a apasionarme por Dios? Porque a mí me gustaba leer la Biblia, predicar la Biblia, me gustaba antes. Y yo dije: ¿será que me tengo que accidentar, pasar una enfermedad grave, que muera alguien que ame? Porque en la desgracia uno quiere acercarse a Dios. Entonces me quedé con eso, me quedé un poco preocupado, pero quité ese pensamiento en mi mente para continuar caminando con los ojos tapados por el mundo, viviendo mi momento. Y el 14 de enero del año 2001 recibo, 2 meses y medio después, una llamada telefónica de una persona de la iglesia, donde me advierte una palabra de parte de Dios. Me dijo: yo soñé contigo esto durante este periodo de tiempo, y creo que Dios me habló y quisiera que me escuches. Y me empezó a decir cosas que solamente yo podía haberlo sabido. Créeme, solamente yo podía haberlo sabido. Y me impactó tanto que le dije a mi hermana Salmi, hoy pastora de la iglesia Fuego Vivo, y a mi hermano Adolfo, que estuvo recién hablando, le dije: creo que Dios me habló esta noche, vamos a doblar nuestra rodilla y vamos a entregarle a Dios nuestras vidas. Yo estaba seco hasta ese momento. Me arrodillo, oro en 2-3 minutos, le agradezco a Dios por haberse acordado de mí, porque entre otras cosas ella me decía que Dios me llamaba, y yo me paro, me voy a dormir, y al día siguiente yo no sé qué me pasó, pero al día siguiente estaba ávido, estaba así sediento de leer una Biblia de vuelta. Me comía la Biblia, solamente quería hablar de Dios. No sé qué me pasó, no es que yo dije: bueno, me pongo las pilas y empiezo a hablar de Dios. No, pero fue algo sobrenatural. Este libro que me aburría, que así yo miraba mi Biblia antes, ¿sí? Ese libro empecé a comerlo versículo por versículo, leyendo. Tal es así que al día siguiente me fui a averiguar para un local en el Shopping Villamorra, que tuve hasta hace poco tiempo, y lo vendí, y ahora entregué mis otros locales para dedicarme a tiempo completo a la iglesia. Me fui, hablé con la gerente en aquella época del shopping, y yo, en vez de hablar del local que quería, del precio de esto, de aquello, de cuánto me va a cobrar, si me puede hacer más barato, yo empiezo a hablar de Dios y de Dios y de Dios y de Dios, y no hablaban de ninguno de mis problemas o mis planteamientos económicos. Y al último, la señora Cristina se quedó tan impactada con el mensaje. Oré por ella en su oficina con mi mamá, y me dijo: sabes que yo quiero que gente como vos venga al shopping, te voy a conseguir ese local bien barato, vas a tener tanto tiempo para preparar, nadie te va a apurar, te voy a conseguir mejor precio, esto, aquello. Y ahí Dios me puso en mi corazón: ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. Me aseguró ese local que 10 años me dio de comer y me hizo ganar mucha plata. Algo me ocurrió. Y Adolfo me dijo: Emilio, ¿por qué no le invitamos a los primos que están en la pavada total a que vengan a orar? Nada más que eso. Tengo muchos detalles que contar, pero tengo que resumir porque tengo un mensaje. Lo que sí es que el 5 de febrero del 2001, 5 primos, 2 tíos y yo nos reunimos en un salón comercial que ustedes vieron ahí en unas imágenes, a orar solamente martes de 10 a 10:15.
a orar. Nada más que eso. Y el siguiente martes nos volvimos a ir, y el siguiente así, hasta que allá por julio Ito le trajo a Dudy, su novia de aquella época, hoy su ex novia Dudy, hoy su esposa, ¿verdad?, que está acá con nosotros, vino. Y bueno, ya que Ito le trajo a una mujer, vamos a traerle también a otras, y traemos a las primas, a la hermana, a la vecina, a la otra novia, a la que nos gustaba y le queríamos enganchar, cualquier cosa. El tema era que venía la gente. Y crecimos, vos fuimos creciendo. Y cuando tenía más o menos 80 éramos ya, yo le invité a aquella persona que me había dado la palabra a dar un mensaje. Y dije yo, wow, le dije, mira, todo lo que pasó en mi vida como un año después y todo lo que se impactó en estos jóvenes, yo quiero que vos vengas a ver lo que Dios hizo a través de tu vida. Ella vino, dio su testimonio, fue algo muy impactante, una noche preciosa en el patio de la casa de mi abuela. Y inclusive mi hermano Adolfo, que no sé dónde se fue ahora, que estará por ahí, él, por ejemplo, nunca le impresiona nada, jamás. Mira un ovni, mira la vaca abuela, ¿verdad? Ese día él me miró y me dijo, por esta persona, me dijo, y derramó una lágrima. Dios está con esta persona. Y yo también le miré y le dije, yo también siento la presencia de Dios. Un año después nos reencontramos, empezamos a hablar, nos juntamos, nos enamoramos. Y bueno, dentro de 2 años, 2 días cumplimos 9 años de novios. 7 de febrero del 2003 nos pusimos de novio. Fíjense qué clase de marido que soy. Me acuerdo la fecha del noviazgo con mi esposa, ¿verdad? Y el 22 de noviembre de ese año me casé. Aquella chica que Dios me dio esa palabra, 19 años tenía, para que yo pueda activar esa palabra. Digo yo, aunque Dios es el que usó para activar esa palabra. Nos reencontramos después de 2 años prácticamente y nos juntamos. Y hoy en día ella es la pastora, yo soy el pastor de esta iglesia. Lo que ella desató con una palabra, yo lo activé. Dios nos juntó y nos hizo caminar la obra. Esto solamente yo creo que Dios puede hacer. Si alguien me puede dar una explicación racional, le agradecería. Pero ya lo busqué mucho, no hay caso. Hay demasiados detalles que no he nombrado, demasiados detalles que no he nombrado para que ustedes puedan entender lo sobrenatural de Dios. Y en el año 2001, tuve muchos ataques emocionales para continuar con la obra. Una vez, estando yo sentado frente a mi negocio del Multiplaza, estaba con un amigo sentado hablando y dijimos, ¿qué es lo que nosotros somos? Nosotros no somos nada. Estamos así mal, en serio. ¿Qué nosotros podemos hablar de Dios? Aparte, mira lo que nos estamos metiendo. Esto es un delicado. Después estos se van a levantar y van a querer ya un pastor, y ahí ya se va a empezar a componer todo el tema. Y empezamos así a tener una lucha, un desánimo en serio. Y viene una mujer caminando así, una señora. Yo ya les conté varias veces, pero les cuento de vuelta. Y me mira así medio acostado. Dice que me tenía asustado. Me mira acostado. Y yo estaba así, me acuerdo, bien sentado. Y al lado mío un amigo. Y viene y se para frente a mí y dice, varón de Dios, no te desanimes. Dios te dice, bum, 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 bum. Y me dice en el versículo de 2 de Pedro que dice, Dios te llamó de las tinieblas a la luz para hablar de su maravilla. Y conocen ese versículo tan famoso. Y yo dije, wow, me tocó todo, me impactó todo lo que me dijo esa mujer. Y se fue. Y yo dije, yo tengo que saber si está un ángel o no. Y le sigo y entra ahí en la casa de cambios. Bueno, lo que sí es que le pregunto y me dijo, mira, yo camino y Dios me habla y yo doy palabra y me hace pasar malos ratos, pero discúlpeme, joven, pero yo sentí claramente en el shopping que tenía que dar ese versículo a alguien, y al verla a usted dije, me fui, te dije. Bueno, esta mañana yo estaba leyendo este versículo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Esta mañana yo le miré a una señora. Le miré. ¿Saben quién estaba esta mañana en la iglesia? No sé si ahora está acá entre la gente. Estaba esa señora esta mañana. Y yo la hice pasar. Y ella me contó, y nos contó esta mañana acá, que le tocó profundamente este versículo. Porque ella vivía en Nueva York y su hijo murió en las Torres Gemelas y ella era creyente, y se enojó tanto con Dios porque su hijo murió, que dijo, nunca más voy a hablar de tu nombre.
Y dijo que cuando ella dijo eso, le vino a su mente este versículo: me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. ¿Y saben qué pasó? La primera palabra que yo recibí de parte de Dios para dar, y que dije no voy a dar y di, fue a vos, me dijo. Aquella vez en el shopping di esa palabra y evidentemente era de Dios. Miren todo lo que pasó y dónde estamos 10 años después. En ella dijo: puedo realmente entender la soberanía de Dios. Yo dije: se me murió mi hijo. Yo era una creyente, oraba por él, se muere, se cae la Torre Gemela. ¿Qué voy a hablar más de Dios? ¿Qué Dios ese es? Endurecí mi corazón, pero Dios fue más fuerte que mí. Cuando yo llegué, dije: este versículo vino en mente y le tengo que a ese muchacho, y me lo dio. Y en un momento estratégico, y activó mi vida. Me desafió a seguir caminando. Fue una inyección espiritual para que yo no abandone la carrera, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice la Biblia. Por eso ya estamos acá. Dios nos muestra cómo nos anhela. Nos ama y nos busca como un padre al hijo rebelde, a quien ama a pesar de causarle tanto dolor. Él fue el que nos buscó, Él nos motivó, Él nos trajo. Tenemos que dar una respuesta y ser a ese llamado. Miren, mis queridos, voy a robar un poco la anécdota de un predicador que le estuve escuchando en Facebook o en YouTube sobre cómo entender el amor de Dios. Fíjense, y le vi así algo muy bruto. Puede haber un asesino en serie en la cárcel que tal vez mató a una persona que vos amabas profundamente, y ese asesino en serie en la cárcel conoce de Dios y se arrepiente verdadera y profundamente de sus pecados, al punto tal que él decide entregar su vida a Cristo. Y ahí, en medio de su condena, él se vuelve al Señor. Un tiempo después vos te enterás de que ese hombre se arrepintió de verdad y volvió a los pies de Cristo, y te enterás que Dios le perdonó y que Dios le está levantando y que Dios le está bendiciendo. Y vos decís: jamás Dios puede bendecir a un hombre así. De tu dolor, de tu ira, tu rabia, y justificadamente, lógico, con mucha justicia, decís: ¿cómo Dios puede amar a un perverso como ese? Y si ese hombre, víctima de aquel criminal, no se arrepiente y termina sus días, la Biblia dice que él, siendo víctima de ese criminal, puede perderse, y aquel criminal, habiendo hecho el mal, una vez arrepentido, puede salvarse. Vos dirás: pero ¿cómo puede ser eso, pastor? Y te lo explico con este ejemplo. Voy a agregar algunas cositas y quitarle otras, pero más o menos la historia es así. Una mujer muy pobre vive cerca de una gran ciudad. Esta mujer tiene una hija muy, muy bella, muy linda, y esta mujer tan pobre vivía preocupada de qué iba a hacer de su hija cuando sea grande, porque ella sabía cómo iban terminando las niñas o las jóvenes de esa zona tan pobre del país. Se dedicaban a las drogas, a la prostitución, y su tremendo dolor y preocupación era qué iba a hacer de ella en ese ambiente tan pobre y de tanta carencia que vivía. Era una mujer sola. Y cuando creció la niña, tenía sus 16, 17 años, ocurrió lo que ella menos, lo que más temía. Encontró una carta que decía: mamá, me voy a la ciudad a hacer mi vida. Ese día ella, sin saber dónde fue la hija, decide vender todo lo que tiene, lo poco que tenía, juntar su platita, subirse en un bus e ir a la gran ciudad. Y llegó en un lugar donde se quitó un montón de fotos de ella y escribió algo atrás de cada foto. E iba a dónde iba con su foto. Iba a los moteles, a los prostíbulos, a los hoteles, a las zonas marginales, porque sabía que su hija en ese ambiente se tenía que mover por una gran ciudad. ¿Cómo la va a encontrar? Y dejaba ahí a los encargados esta foto pegada acá sobre el mueble, por si alguna vez ella viera, reconociera que es su madre y pueda leer el mensaje. Pasó mucho tiempo, meses y años, sin que aparezca su pequeña amada hija, su única hija, ya una mujer hecha y derecha. Hasta que una vez, bajando de las escaleras de un prostíbulo, no sé, o de un hotel, con un hombre que contrató sus servicios, se percata de la foto sobre la mesada, la foto de su madre, y le llama la atención. Le vio a su mamá, hacía años que no la veía, y cuando agarra la foto, ella tocada, ¿verdad? Por esa sorpresa,
da vuelta a la foto y decía atrás: mi amor, no me importa lo que hayas hecho, te quiero conmigo. Dejando los datos de dónde podía encontrarla. Yo pregunto acá a un papá y una mamá: ¿harían eso por su hijo? Si tu hija o tu hijo te dice: papá, mamá, he practicado las peores perversiones, he hecho las peores cosas, pero mamá, quiero estar contigo, ¿la aceptarías? Yo sí la aceptaría. Me preocupa tan pocas manos, pero voy a dar nomás de que a lo mejor tan tímido, pero yo creo que cualquier papá y mamá diría: sí, le banco. Los que no tienen hijos dirán: yo también, pero espera a tener hijos y vas a ver cómo tu yo también va a ser un grito al cielo. Porque es otra cosa cuando tenemos hijos. Sí, lo haríamos. Y puede venir una mujer o un hombre a decir: tu hija prostituta fundió mi hogar. ¿Qué le diría a la mamá? Sí, señora, le pido perdón, pero es mi hija. La Biblia dice que una de las características principales de Dios es que Él es Padre. ¿Se imaginan esa prostituta llegando a la casita pobre que había abandonado años atrás y lleno de enfermedades y lleno de suciedad, y diciéndole: mamá, estoy de vuelta? ¿Qué diría la madre? Diría: puerca, váyase a asearse primero, sánese esas enfermedades venéreas, limpie su sangre de las drogas, tráigame un poco de plata. ¿Qué diría una madre que le ve a su hija zarrapastrosa llegando a su casa después de muchos años? Ella la higienizaría, ella daría todo lo que tiene para que sea sanada, ella la abrazaría, ella la alentaría y la consolaría, porque el amor es mucho más superior. Si es que la expresión está mucho más, está mal, pero muy superior al daño que ella pudo haber hecho a su corazón. ¿No le hace recordar una parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? Cuando el padre corrió hacia él y le abrazó, estando él en harapos, en suciedad. Así es Dios. Así es Dios. Dios nos ama. Dios nos escoge. Yo no soy mejor que otro para haberme escogido a mí. Dice que Él lo escogió porque tuvo misericordia. El Señor Jesús fue contundente en Juan 6:65, donde dice: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dios me llamó a mí en amor. ¿Qué significa esto? Quiere decir que Él no tuvo que propiciar una situación extrema en mi vida para que yo acepte el llamado. ¿Se acuerdan que yo tenía miedo de que se me muera alguien, que me ocurra una desgracia, para que yo ahí me sacuda? Porque por algún motivo es un gran evangelista del sufrimiento. Es un gran evangelista. ¿Se acuerdan que yo dije eso? Sin embargo, Dios, que estaba preparando para mí, gran mañero que no quería acercarse a Dios, estaba preparando una princesa, una mujer a quien yo ame y que me ame y que esté dispuesta a acompañarme en ese ministerio que Dios tenía preparado para mí, pero aún yo no lo sabía. Realmente los pensamientos de Dios son totalmente distintos a los nuestros. Ahora, lastimosamente no siempre es así, gente. Y aquí voy un poquito más fino. Vemos en el libro de Jueces. No es necesario que lo abras porque es largo y lo voy a contar yo, lo voy a resumir. Solamente para que lo encuentre en Jueces capítulo 13, la vida de Sansón. ¿Quién fue Sansón? Él fue un joven que tenía un llamado. No es que le llamaron cuando tenía 30 años. Cuando él todavía no estaba engendrado en el vientre de su madre, vino un ángel y le dijo a su padre Manoá que un niño muy especial iba a nacer. Sería su hijo y ese sería un líder y un juez de Israel. La cosa era tan seria que le dijo: tu esposa no va a tomar vino ni sidra, porque él va a estar apartado desde su vientre, del vientre de su madre para mí. Y cuando nazca, hasta que se muera, no se va a cortar el pelo, porque va a ser un nazareo. Era una característica de hombres especialmente apartados para Dios. Él tenía un llamado. Él tenía un propósito. Él tenía un llamado de Dios, pero la Biblia nos cuenta que tenía un problema. Él era un hombre promiscuo.
no podía ver mujer. Veía un poste con una pollera y decía: he ahí mi próxima víctima. Era terrible. Como muchos que hoy dicen: mi problema son las mujeres. Fíjense, chicas, ustedes son el problema de los promiscuos ahora. El problema soy yo, el tema, ¿verdad? Pero era terrible Sansón, era peor que quien te está imaginando. Terrible. A él le gustaban las prostitutas. A él le gustaban las mujeres impías. Una vez su papá le dijo: mi hijo, no podés echarle ojo alguna acá de las hermanas de tu pueblo. Y él dijo: no, aquella me gusta. La más bandida, perdonen la expresión, esa le gustaba a él. Terrible. Y la Biblia dice increíblemente algo que muchos quieren obviar porque es difícil de predicar. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Aún esto venía de parte de Dios, dice. Dios iba a forzar tanto el llamado de Sansón que aún el que él gustase de una mujer impía venía de parte de Dios para que Dios cumpla su propósito. Dios sabía lo que iba a pasar. Él tenía un problema de concupiscencia, pero a tal punto que lo enceguecía y no le permitía aceptar su llamado de forma plena. Ahora, veamos un poco una característica de Sansón. Él tenía gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Él tenía una gracia. ¿Cómo se manifestaba su gracia? En su fuerza física, que era fuera de lo común. Y él no era un tipo así súper musculoso, así como esos pesocas. Él no era grande. Porque dice que la gente decía: ¿de dónde tiene tanta fuerza? Si de repente vos le mirás, no sé, acá Paco ahí, te vas a decir: bueno, con esa pinta tiene que tener fuerza. Pero le miraban así como algunos acá. Y pues, ¿y de dónde? Aquí, mirá, ¿y de dónde? Tanta fuerza tiene el tipo. Tiene menos carne que el tobillo de un canario el hombre. Pero te echa puertas, te mata 1000 hombres. Era una gracia. ¿Por qué él? Porque Dios lo quiso. Sobrenatural. Él tenía también una misión, pero el pecado de la promiscuidad le impedía que lo llevara a cabo totalmente. Él vivía en pecado, tenía una vida desordenada, pero Dios seguía con él. Aparentemente, a pesar de su desobediencia, Dios seguía respaldándolo. Él decía un día: hoy quiero armar una orgía, porque dice la Biblia que él armaba orgías. La noche de su casamiento fue una orgía. Yo en mi vida participé en una orgía, testifiqué la otra vez eso, pero me imagino que va a ser algo bastante pesado, muy pervertido. En su casamiento, no en su despedida de soltero, en su casamiento organizó una orgía. Fíjense, un hombre con la gracia de Dios, un líder llamado del vientre de su madre, que su mamá le dijo: ni vino ni sidra, nada para que este crezca bien. Fíjense en lo que se convirtió. Él se iba un día, decía: quiero oír una prostituta, y se iba entre las filisteas y escogía una, y el Espíritu se iba con él. Hacía su macanada y salía del prostíbulo y el Espíritu Santo salía con él. Venía su enemigo, el Espíritu le respaldaba y le ganaba. Al día siguiente lo mismo, y así durante mucho tiempo. Y la gente decía: este promiscuo pecador, ¿cómo lo que Dios le respalda todavía? ¿Por qué no le quita sus fuerzas? ¿Acaso Dios no es un Dios santo? ¿Acaso este no es un hombre apartado del vientre de su madre? Pecador, promiscuo, quebranto nomás le trae a la familia. Y día tras día él seguía teniendo la gracia de Dios. Y hay una parte en la Biblia, llega un punto al cual quiero llegar con ustedes. Está en Jueces 16:20. Dice que una vez más él se fue. Conocen la historia, habló con Dalila. Y al salir vinieron sus enemigos. Y él dijo: hoy voy a zafar de vuelta. Así fue conmigo: hoy voy a zafar de vuelta. Una frase muy conocida en ciertos ambientes, especialmente varoniles. Hoy voy a zafar de vuelta. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Pero él, Sansón, no sabía que Dios ya se había apartado de él. Un día cualquiera dijo: esta semana tengo que traer un margencito.
esta última vez y después total, zafé todas, ¿por qué no está tan bien? Sí, escuché otro mensaje hoy, pero el próximo domingo tomé una decisión, en algún momento del año. Pero, y así estás arrastrando y te va bien, no tenés mayores problemas. Parece que todas las zafas son winners, la vas zafando. Pero un día, dice la Biblia, ese periodo de gracia se va a agotar. No sabemos cuándo. Para muchos puede ser hoy, o la semana que viene, o dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 2 años, yo no sé. Pero un día, si no tomas una decisión, sin darte cuenta, vas a encontrarte con que Dios ya te abandonó. Ahora, ¿qué pasó cuando ocurrió lo que tenía que ocurrir? Él perdió. Decía conmigo, él perdió. Sí, perdió. Una palabra grosa. Perdió. Le quitaron los ojos, ¿se acuerdan? Le llevan y con una espada al rojo vivo le apoyan en el ojo, le queman los ojos. Perdió la visión física, pero de todos modos, hacía mucho ya había perdido su visión espiritual. Solamente que se manifestó en la parte física lo que ya él vivía en su interior. ¿Qué ocurrió después? Le metieron en la cárcel, perdió su libertad, aunque su libertad moral y espiritual ya estaba encerrada hacía muchos años. Y aquí viene la parte más difícil. Más uno dirá, mira pastor, yo me banco mi falta de visión, mi esclavitud, yo me banco todo, no hay ningún problema. Pero ahí está el problema, pues. Vos te podés bancar tu pecado, bancar tus consecuencias, pero hay algo inevitable. Fíjense lo que dice y cómo termina acá. Dice, esclavizaron a su pueblo. Le quitaron los ojos, le pusieron en la cárcel, hasta ahí él nomás era, pero le esclavizaron a su pueblo. ¿Qué significa? La onda expansiva de su pecado alcanzó a aquellos que más amaba. Y esa es una carga difícil de llevar. Vos te podés bancar lo que sea. Vos hiciste, me la banco. Pero que tu macanada haya afectado a la gente que amás y de manera de repente irreversible, es una carga que muchos no la pueden llevar hasta el punto del suicidio. Siempre suelo decir que cuando uno pisa con fuerza un charco de agua, no le va a salpicar que está a 200 metros, le va a salpicar lo que están alrededor. Y en este caso, los que te rodean son la gente que más amas, tus hijos, tus padres, tu hermano, tu hermana. Yo le suelo decir a mis primos, a mis amigos, no vaya a ser macanada. No, pero yo nomás lo que voy a fundirme. No, vos no son extraterrestres. Si vos venías de otro planeta y estás solo acá, hacé lo que querés. Pero cuando vos estás en un lugar donde tenés padres, primos, hermanos, amigos, novia, esposa, hijos, te aman, tenés que saber que lo que vos haces no solamente te afecta a vos. Hay una onda expansiva dolorosa. Sansón estaba llamado a ser un líder, conciliar a su pueblo, juzgarlo, llamarlo a una libertad. Era llamado a ser un hombre de bendición. Escuchen, era llamado a ser un hombre de bendición, pero sus pasiones lo convirtieron en un peligro para aquellos que amaba. Una mujer una vez, yo ya he contado esto, llorando, contó que se metía con su jefe. Y descubrió un hermano de esta iglesia, compañero de ella, que ella tenía el virus del SIDA. Y él se acercó y le dijo con todo respeto, te decía algo, vos te metés con el jefe. Sí. Y vos tenés HIV. Sí. Y que se muera, dijo. ¿Pero qué te pasó? ¿Cómo puede ser así? ¿Sabes quién me contagió a mí? El hombre que me rogó por favor que se case conmigo, que me case con él. El hombre a quien le di mi confianza absoluta, con quien dormí. El hombre a quien le di hijos preciosos. Él me contagió de SIDA. Y mi jefe también es un promiscuo y lo mínimo que se merece es eso.
y uno piensa en su mujer, ya no me importa nada. Mi corazón está totalmente endurecido. Esa mujer dijo: el hombre que era mi máxima bendición, con quien decidí pasar mis siguientes 60 años de vida, me fundió la vida. Me fundió la vida. Lleno de amargura y dolor, busca fundir la vida de otros. Miren con la historia verídica, gente. Verídica. Yo no sé si aún viven esas personas, pero ya harán 6, 7 años de lo que les estoy contando. ¿Y cuántas historias más hay por las calles? Tiempo después, dice la Biblia, uno dirá: pero pastor, me estoy identificando, tal vez no sea tan grave como lo que contás, o tal vez es peor, pero ¿qué hago? Te cuento cómo termina la historia. Tiempo después, la Biblia dice que Sansón clamó a Dios. Decí conmigo: clamó a Dios. La Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Desde lo más profundo de su desgracia, Dios le dio una última oportunidad para cumplir su misión. Pero lastimosamente ya había perdido un tiempo irrecuperable. Ya había causado mucho dolor. Su vida, dice la Biblia, termina de una manera triste, muriendo antes de tiempo. Decí conmigo: muriendo antes de tiempo. Voy a decirlo nuevamente ahora porque hay muchos padres, también está en la televisión. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y felicidad en la tierra. Cuando un joven va a salir a farrear, su papá y su mamá le dicen: mi hijo, no vaya que anda como loco. ¿Qué vos, la vieja? ¿Qué me importa vos, viejo? Vos también, tu época, un loco. Y sale a loquear. Y después nos enteramos el lunes en el diario: murió accidentado. Se cumplió en él lo que dice la Biblia. No honró. No le dijo: sí, papá, no te preocupes, papito. Voy a estar a tal hora, voy a estar en tal lugar y te prometo no pasar 80 o 90 y te prometo no tomar una gota de alcohol, papá. No te preocupes, papito. Sí, le da un beso en la frente y le deja tranquilo al papá, le honra. No, rebelde, contumaz, atrevido, maleducado, sale y se muere antes de tiempo. Esta historia, no me diga que es una casualidad, ocurre casi todos los fines de semana. ¿Podemos vivir una vida alejada de Dios? Sí, podemos vivir. Y hasta muchas veces hacer cosas malas sin aparentes consecuencias. Pero eso es solo la gracia de Dios en tu vida, dándote a una oportunidad en su paciencia para que te arrepientas. Ese puede ser un caso. Uno dirá: pero pastor, yo lo conozco a fulano descarriado, no quiere saber nada de Dios, está en la pavada y le va súper bien. Primero, puede ser un periodo de gracia que Dios da a su vida. Pero un día se va a acabar la vela. Pero puede ser el segundo caso, que Dios me guarde y libre no sea el tuyo ni el mío. Escuchen. Escuchen el segundo caso. ¿Se puede vivir una vida alejada de Dios? De hecho, la mayoría lo hace. Y no estoy hablando de afuera. Estoy hablando de adentro. ¿Se puede? Claro. Y a muchos les va súper bien. Yo conté hace poco a un joven que me dijo: pastor, hace 2 años no me voy a la iglesia, no hago nada de Dios, estoy viviendo mi vida y me va súper bien, estoy prosperando, me va bien mi negocio, estoy creciendo. Y le dije yo: wow, Dios mío, qué terrible está tu situación. Pero ¿por qué si te digo esto me está yendo bien? Y te voy a explicar por qué. Si vos tenés la capacidad de estar mucho tiempo fuera de la presencia de Dios, en pecado, y no recibir disciplina de Dios, es porque posiblemente nunca fuiste su hijo. Fíjense lo que la Biblia dice. En Hebreos 12:5. Por favor, Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación. Miren, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué hace Dios con su hijo entonces cuando están descarriados? Disciplina y azota. ¿Qué significa eso? Problemas, estado de ánimos bajos,
situaciones económicas extremas, enfermedades. Y dirás, ese es Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Azota, disciplina al que es hijo verdadero. Y fíjense, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pregunta. Pero si os deja sin disciplina, o sea que pipí cucú tu vida, ¿verdad? Living la vida loca, durante mucho tiempo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Entonces no sos un hijo, sos bastardo. Duro. Por eso es que a muchos impíos, perversos, le va bien en la vida y hasta parece que le va mejor que un creyente. Pero no le vaya a envidiar. La Biblia dice que es de necios envidiar al impío. Charles Spurgeon decía que envidiar a un impío es como envidiar a un toro lleno de guirnaldas y medallas que se le está llevando al matadero. Fíjense si un hombre le va a decir, miran aquel toro hermoso, campeón de campeones, lleno de guirnaldas y lleno de medallas, ¿cómo le envidio? Y vos sabés que se está yendo al matadero. Así de torpe. Soporta, dice la Biblia. Soporta. Ahora, acá quiero aclarar algo muy importante. Quiero romper con la palabra de Dios un mito que pulula ahí en el mundo secular. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Ese es un hijo de Dios. Todos somos los gusanos, los perros, los gatos, los hombres. Todos somos hijos de Dios. Todos los hombres. Es demasiado buen tipo, cierto, traficante, arma nomás. Pero es un hijo de Dios. No le juzgues. Sí, es un promiscuo total. Fundió no sé cuántas familias ya. Pero es un hijo de Dios. Eso no dice la Biblia, gente. Es más, la Biblia nos dice claramente algo con respecto a esto. Ahora, quiero hacer una reflexión. Para creer o dejar de creer algo con respecto a Dios, debemos de ver qué dice la fuente autorizada para hablar de Dios, que es la Biblia. Su palabra. Ahí Él nos dice quién es y cómo piensa con respecto a que quiénes son los hijos de Dios según la Biblia. Y más claro, imposible. Lea un poco Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron. Escuchen, gente que vino por primera vez. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes son los hijos de Dios? Dice acá. A los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre. Significa que alguien que dice, yo no creo en Cristo, según este versículo, es hijo de Dios. Alguno que dice, yo no me importa vivir como la Biblia dice, yo voy a vivir según lo que yo creo, porque para mí que Dios es así o para mí que Dios es así, como si su opinión estuviese por encima de la palabra de Dios. Para mí. ¿Y vos quién sos? ¿Qué autoridad vos sos para decir para mí, Dios es esto? Dios es lo que es. Dios es lo que dice la Biblia, no lo que uno cree que es. Y dice, los cuales, estos hijos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Significa porque un hombre quiere, ¿verdad? A ver, yo quiero que fulano sea hijo de Dios. Vos vas a ser un hijo de Dios. No, es por voluntad humana. Dice acá, sino, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que decide quién será su hijo y quién no. Dios. La Biblia dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Eso dice la Biblia, mis hermanos. Me dirás, pastor, ¿y cómo esto podemos conciliar? Ese es otro tema. Pero acá la Biblia dice, me sedujiste y fui seducido. Escucha, hay otro tema también muy, muy interesante. La gente dice, Dios es amor, te dice la gente. Espectacular, ¿cierto? La Biblia dice Dios es amor. Y yo cantaba de chico, Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. Pablo lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. ¿Dónde? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Eso yo ya sabía cuando era bebé. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Y como Él es amor, a nadie le va a castigar. Dios no castiga, te dicen. Eso leímos en la Biblia recién. ¿Qué dice la Biblia? Dios castiga.
azota. Yo le digo a mi hijo, tía vara, te miras y me la guardería. Emilito, vení porque te voy a azotar. Me van a demandar entonces. En fin. Fíjense, Dios es amor y a nadie le va a enviar al infierno. Dios es amor y a todos le va a salvar, hasta el malo. Y ya le ponen a Dios como un anciano caduco que se le puede quitar plata cuando quiere, pero no entiende más nada. Ahora pregunto, ¿Dios es amor? Sí. Bueno, perfecto. Pero vamos a ir leyendo la Biblia. ¿Qué dice Romanos 1:18? Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios. Dios es un Dios de equilibrio. Escuchen, son las dos caras de la misma moneda. Atiendan lo que les voy a decir. La Biblia dice: en la ira del hombre no obra la justicia de Jehová. ¿Qué significa esto? Si Dios se aira contra alguien, quiere decir que su enojo es justo, porque Él no puede ser injusto. Me explico, fíjense. Voy a llegar a una casa y le veo a un tipo: desgraciado, te podría esta familia. Y vos dices: ¿qué pasó? ¿Le pilló a la mujer con otro? No, se rompió un vaso. Se volvió loco el tipo. Su ira es desproporcional. Decía un auto en la calle: pará, desgraciado, pará, te voy a matar. ¿Qué pasó? ¿Le secuestró a su hijo? No, no le dio lugar en el semáforo anterior nomás. ¿Ustedes conocen ese ojo por ojo, diente por diente? La gente dice: ¿viste que un Dios vengador? No es venganza, eso es justicia y eso es equilibrio. Como Dios sabe los animales que somos, discúlpenme la palabra, o que soy yo, a mí lo que me pasa es, yo sé que ustedes son gente totalmente equilibrada, pero a mí me ocurre eso, me desproporciona en mi enojo. Si vos me quitas mi enojo, ¿sabes qué yo hago? Te quito la cabeza, te dicen, ¿verdad? ¿Verdad que la gente es así? Si vos me estafás $1 millón de guaraníes, yo te quito la empresa, ¿verdad? ¿Verdad que somos desproporcionales en nuestra ira? Entonces Dios reguló y dijo: te quito un ojo, que te quito otro ojo, punto. O sea, que quitarle un ojo. Equilibró la ira del hombre, porque el hombre es injusto, el hombre es desproporcional. Que le va a llamar a este desgraciado un pobre imbécil. ¿Qué es lo que te hizo? Y yo llegué, le dije: ¿qué tal? Y así nomás me saludó. Te gacho. Yo pensé que así somos, pero Dios no es así. Dios no es así. Dios no es así. Dios, cuando se enoja en la proporción que se tiene que enojar. Su enojo es justo. ¿Entienden lo que les digo, gente? Y la Biblia dice que la ira de Dios, lo peor de lo peor, la ira de Dios, que ni Satanás puede soportar, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pregunto, ¿hay alguien aquí que me podría decir, tendría la suficiente humildad para reconocer que ha cometido muchas injusticias en su vida? Habló mal de alguien que no tenía que hablar, dijo cosas que no tenía que decir, reveló secretos, habló una cosa por la otra, juzgó en su corazón, después se dio cuenta que no era así, pero ni siquiera pidió perdón, se hizo el tonto nomás y siguió caminando. ¿Alguien podría decirme acá, alguna vez yo fui injusto en mi vida? Pregunto. ¿Puede levantar la mano el que admita con humildad que en alguna área grave o chica fue injusto? La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Somos terribles, gente, entre nosotros somos terribles. Somos terribles. Y estoy hablando de cosas así livianitas, no estoy hablando de cosas grosas. Ahora, fíjense, y esta es la parte linda donde voy terminando. Jesús instó a sus discípulos en Mateo 25, 35 al 36, solamente los cito, a visitar a los encarcelados, a visitar a los enfermos, a los hambrientos, a todos los que se hallan en desgracia, para consolarlos
y para predicar el evangelio. Yo pregunté por qué. Claro, sabemos, hay que visitar al enfermo, al que está encarcelado, al que está endeudado, está todo en orden. Pero ¿por qué ese énfasis? Y después yo descubrí con mis años el por qué, con mi experiencia como pastor. Miren, como pastor nosotros tenemos una ambivalencia muy notable. Hay gente que nos ama tanto que si no le regulamos, te van a considerar el Mesías. Hay gente que tiene que regularle. Pastor, gracias a vos. Vos sos el hombre que salvó. Vos sos el gloria. Y ya te empieza ya. Hermana, espera vos. Ese es por un lado. Y por otro lado, gratuitamente, que mucha gente no nos banca, che. No nos quiere. Hay gente que a mí luego, cuando me ve, luego parece le escupí en su plato. O sea, así. Sí te hace. No sé por qué yo ni le conozco. Bandido. Roba plata. Un tipo en Facebook dijo públicamente, y puso toda mi foto, anda en un Murano de $40,000 mientras sus miembros se mueren de hambre. Yo tengo un Nissan Patrol que me regaló una persona a la iglesia modelo 95. Pero ya colocó ya un Murano. Y los perros, 35 comentarios. Cierto, estos degenerados, bandidos, ladrones. Me enviaron, ya sé que tiene una casa quinta de $200,000. Dios mío, ¿cómo van a poder? ¿Vos te imaginas cuando se para delante de Dios y diga, pero es cierto, Señor, he tenido un bandido y le muestre mi vida, mi trabajo, mi honestidad, mi esfuerzo? La gente cree que Dios no existe y que sigan creyendo eso. No hay problema. La Biblia dice, a quien quiera endurecer, endurece, dice la Biblia. Es de Dios. El corazón perverso, Dios lo prepara, dice la Biblia. Ahora, si vos no querés ser parte de ese grupo, bueno, toma tu decisión. Pero te voy a contar, una mujer, ya conté eso y ya conté de vuelta. Una mujer vino, así venía, una cara de 2 metros largo, pobrecita, triste, amargada, lloraba. Y después me dice, pastor, mi problema es mi marido, me dice. ¿Y cuál es el problema? Y mi marido es un hombre promiscuo, infiel, no me quiere, o sea, me quiere, dice él, pero yo soy para él un florero. Y bueno, todo lo que ustedes saben que las mujeres suelen decir de su marido. Escuchen. Bueno, pastor, él jamás va a venir a esta iglesia. Claro, no se va a humillar de esa manera. Cuando eso estábamos allá en Brasilia. Y andate a mi casa, pastor. Me voy. Sí. Yo vengo a tratar de solucionar su problema y ni bolilla me da tipo. Y me dijo mi esposa, me dijo la mujer, pastor, lo que pasa es que él es un hombre muy exitoso, me dijo. Y yo dije, entre mí exitoso, por tu cara no parece eso, le dije. Tendrá auto, casa linda, plata, pero exitoso no es. Y si querés saber quién es exitoso, te voy a hablar con mi esposa y vas a saber quién es un hombre exitoso. ¿Cierto? A mí me cuesta trabajo eso, gente. No es gratis. Porque éxito puede tener plata, tener un buen auto. Éxito es, ¿sabes qué? Hacerle feliz a la gente que amás. Y vos sentirte pleno en ese servicio. Escuchá, ni bolilla el tipo, ni bola. Si yo soy un pobre pastorcito que no tenía nada que hacer y un día sentado en la vereda, tú te correí sin un peso en mi bolsillo. Dije, voy a abrir una iglesia que ella está falando a la gente. Ese es el concepto. Y bueno, ¿qué voy a hacer? No le iba a echar perlas. Me fui. Pasaron el tiempo, la mujer no vino más. Después de un tiempo, me voy a la iglesia, encuentro un hombre. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo te va? Ya sé quién pasó. Fulano tal. Sí, pastor. El tipo era. Él hacía unos meses atrás o años, no, un año atrás. Y después, quiero hablar contigo, pastor, por favor. Otra cosa era. Sí, este está domesticado. Mira. Vení, le dije yo, miraba todo así, yo entré ahí en que era mi oficina. Ustedes se acordarán, mi oficina era la cocina, la discoteca que era la iglesia, y a la par era la sala de niños, y ahí estaba mi oficina. ¿Te imaginas lo que era eso? Ahí entró el exitoso, el que no podía, el que lustraba la parte de abajo de sus zapatos. Escuchen. Y agarra, y al entrar cierra la puerta, el tipo ahí llama a su atención. ¿Qué te pasa? Pastor,
Mi esposa me dejó por otro hombre. No puedo soportar eso. Mi hijo se llevó todo. Y perdí, me estafó un socio y perdí, estoy quebrado económicamente. Wow. Y tu Mercedes vende 2 puertas antisuegra, esa coupé. Eso es lo único que sigo teniendo. Mercedes vende 2 puertas con chofer, pero es la línea 30 que me dejó sobre España. Sí, pues Mercedes vende 2 puertas con chofer y 35 compañeros, no era mantisuegra. 35 compañeros, chicle, ahí, ese es. Ahí se deja inflar el hombre lleno de sí mismo. Ahí, ¿dónde está Dios? Ahí, Sansón, clama. Y yo le digo, tengo un versículo para vos. Mateo 25:35. Visitar los encarcelados, los enfermos. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Sabe qué significa eso, hermano? Hay gente en la iglesia de Dios que quiere evangelizar en la discoteca. Eso. Hay que repartir folletos frente a una discoteca, un pub. Eso es macanada, eso es carne. Eso no es bíblico. ¿Y por qué, pastor? La Biblia dice que ir al enfermo, al que está en clínica, al IPS, ese que por un costado está desechando lo que le sobra a su cuerpo, ese que está enfermo, ese está en la cárcel, que comparte un inodoro entre 250 presos. A ese tiene que visitarle. ¿Y por qué? Y porque van a estar como vos, absolutamente desinflados, cero vanidad, viendo su realidad y que no son nada sin Dios y que su vida no tiene sentido si no encuentran algo trascendental. Lastimosamente, vuelvo a decir, el sufrimiento es un gran evangelista. Ahora, el Señor sabe que solo cuando nos hallamos en situaciones extremas, nuestro orgullo declina. Nuestra autosuficiencia es humillada y estamos prestos para depender de un Dios de oportunidad. Decir conmigo, prestos para depender de un Dios de oportunidad. Tal vez la única o la última. Juan dijo también que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la codicia, la vanagloria de la vida, la vanidad hueca, no provienen de Dios sino del mundo, y nos impide ser realistas y ver nuestra condición de absoluta dependencia de Dios. Hermano, hay un dicho que dice: no hay ateos en las trincheras. Créeme que yo he ido a orar por gente que en su mejor momento me decía macanada esas cosas de Dios, y en sus momentos difíciles, en la cama en un hospital, así me agarraba: pastor, orá por mí, por favor. Así que uno dirá, bueno, pastor, ya está, pero tengo que tomar una decisión. Sí. El llamado de Dios es así. Él propicia la situación. Esta que hoy estás acá escuchando, aquí o por la tele, es una, seguro. Porque estamos hablando de Dios, no estamos contando chistes. Estamos hablando de Dios, no estamos hablando de política, otras cosas, estamos hablando de Dios. Esta es una situación que Dios te da. Tenés que escuchar el mensaje de la cruz. ¿Qué es el mensaje de la cruz? Que Cristo murió y resucitó por tus pecados. Y hay 2 opciones: o la rechazás o la aceptás, o la recibís o la ignorás. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz, el mensaje que estoy dando ahora, es locura a los que se pierden. Hay gente que se burla de este mensaje y dice: qué pobre payaso, miren la estupidez que está diciendo, y un montón de gente escuchándole. Hay gente que habla así, y está bien que hablen así. La Biblia dice que para esa gente es locura porque están perdidos, dice la Biblia. Pero para los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. ¿Pero poder de qué? ¿Poder para qué? La Biblia dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La mente caída e inflada del hombre rechaza violentamente este mensaje. Es locura a los que se pierden, dice.
Pero aquellos que sienten en lo más profundo de su corazón, tal vez sea tu caso, que este mensaje es un llamado de Dios a tu vida, es poder de Dios para salvación, no solo espiritual, sino yo te aseguro también integral en todos los ámbitos. ¿Cuándo es que debo de tomar esta decisión? La Biblia dice en el libro de Hebreos 4:7 diciendo: Dios determinó un día para que tome la decisión. ¿Cuál? Hoy. Dice la Biblia, hoy. Hoy es el día que Dios determinó para que vos digas sí o no. Tal vez vos seas un Sansón, un hombre o una mujer que entendiste que desperdiciaste tu llamado, metiste mucho la pata, perdiste muchas oportunidades, destruiste a mucha gente que amás. Pero ¿qué dice la Biblia en su gracia? Clamó a Dios y Dios le oyó. O a lo mejor vos sos una persona que ya le conoces a Dios, ya le crees a Dios, pero sos como yo. Corres del llamado que Dios tiene para tu vida. Hace rato vos sabés que tenés que comprometerte con el Señor, que tenés que ser más serio con Dios, pero estás corriendo. Dios te dice, con un M aquí, con un Señor, aquí me pongo a tu disposición, es suficiente. Miren, Dios dice que toma nuestra palabra, no documento firmado. El documento firmado se falsifica, la palabra no. Y Dios dice que Él toma tu palabra. Y cuando vos pases acá y le digas: Dios, sabes que me tocó profundamente lo que he oído y tú hablaste en mi corazón y yo quiero entregarte mi vida para servirte. No, anda ese pe. Te dije nomás, Señor, te dije nomás. Y te va corriendo. No, te dije nomás. Dios va a tomar. Yo te lo digo por experiencia. Yo dije eso una vez y me paré. Y después una vez casi le quise pegar a un pastor porque me dijo: vos sos un pastor. Y no era esa broma, pastor. Le dije: yo un tipo joven era todavía, no era un señor viejito, pero le quería aprender uno. Pues me chocó que me diga, mira un poco. Me dijo: el mundo es una mota de polvo y vos sos una mota de polvo dentro del mundo. Y Dios, que creó los cielos y la tierra, te elige a vos con un propósito para bendecirte. Y yo digo: te voy a pegar. ¿Entienden un poco lo caído que estamos, gente? Bueno, ustedes me dirán: ¿y yo qué culpa tengo? Bueno, yo está. Miren lo caído, gente. Dios te llama a salir de la oscuridad, del pecado, del sinsentido, para vivir una vida plena. Una vez un cantante le dijo, otro cantante cristiano le dijo, un cantante muy exitoso y famoso, le dijo: vos tenés que acercarte a Dios. Y le dijo él: ¿para qué? Y para que tu vida sea plena. Pero mi vida es plena. Porque vos necesitas de Dios. Yo no necesito de Dios. Para que las cosas te vayan mejor de lo que me da no me puede ir. Para que no sientas vacío en tu corazón. Yo no tengo ni un vacío. Para arrepentirte de tus pecados. Bueno, yo sí cometo errores, pero hay gente peor que yo. Aparte, yo no le hago daño a nadie. A una persona, así como la otra vez les conté, ¿te acuerdas lo que dice la Biblia? Como la serpiente que siendo sorda tapa su oído. Sorda, pero tapa su oído otra vez. Por ahí que no se le escapa, que en su sordera una palabrita de Dios. Porque no quiere el oír, no quiere saber nada. Para esa gente dice la Biblia, no yo, gente, por favor. Es más, ni siquiera estoy haciendo proselitismo para mi iglesia. Si no te gusta esta iglesia, buscate otra. Hay creo que 1800 en Paraguay. Buscate una, porque la Biblia dice hay que congregarse. No es para estar acá. Esta es una iglesia en Clorinda. No tenemos otra iglesia más. No somos una. Sí, estamos por todo el país. No. Tranquilo. No es por mi iglesia. Es por tu relación con Dios. La Biblia dice hoy, y yo quiero hacer ahora algo con ustedes, porque me pasé un poco el tiempo, pero hoy tuvimos un evento especial. Atiendan lo que voy a hacer, gente. Ya hasta aquí he hablado, ya está. Ya es un llamado ahora a dos grupos de personas. Un grupo es aquel que diga: yo soy creyente y sé que Dios me llamó, pero hasta el momento me estoy haciendo el tonto con este llamado. Estoy obviando este llamado. No me estoy preparando, no me estoy acercando a decirle a alguien: me comprometo. Estoy haciendo caso omiso a ese llamado. Yo sé en mi corazón que lo estoy haciendo. Ese es un grupo. Y hay otro grupo de personas que a lo mejor vino por primera vez, o por segunda, o por tercera, o por quinta vez, y dice: yo sé que estoy en pecado con Dios, que tengo que arrepentirme, aunque mi pecado no sea tan grave, por decirte. Sé, entiendo, aunque todos los pecados son graves, potencialmente destruyen todo.
Y yo hoy voy a acercarme a Dios humildemente a decirle: Señor, quiero que tenga misericordia de mí. Quiero a Cristo en mi vida. Hoy. Ahora, esta es la parte linda. No voy a preparar el ambiente para que vos pases. No voy a pedirle a la gente que dé vuelta a aquellos lados para que no te vean. Va a tener que ser pública y abiertamente. Porque la Biblia dice: si vos tenés vergüenza de mí acá en la tierra, yo tengo vergüenza de vos allá en el cielo. Ahora escuchen, gente, yo ya estuve ahí sentado. Me acuerdo que cuando mi pastor decía eso, era lo último que quería escuchar. Porque por un lado no quería pasar y por otro lado tampoco me quería ir corriendo atrás. Y decía: ¿por qué pico desde acá nomás? Porque la Biblia dice: no vení. ¿Entendés? Ahora hay otro punto muy interesante. Esta es un poco divertido también, esta parte. La cara de algunos es impresionante. Algunos ahora mismo baterían los 100 metros, récord 100 metros de velocidad, si se le da oportunidad ahora mismo. Más de uno acá, con todo y su panza. Escuchen, gente, escuchen. Hay algo que escuché y me gustó más todavía, del por qué. Miren, si realmente Dios toca tu corazón, de verdad, si Dios tocó tu corazón, aunque haya acá un soldado para quitarte la cabeza cuando pases, aún así vos pasarías si Dios tocó tu corazón. Porque así era. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor será salvo. Pasaba el César, había 20 aldeanos, 18 doblaban su rodilla y le hacían reverencia de Dios al César, y 2 de ellos quedaban parados. Agárrenlo a esos 2, decapítenlo, porque no reconocieron como único Señor al César, sino a Jesucristo. Entonces descubrieron que los cristianos no podían adorar a otro Dios, y pasaba el emblema del César y decía reverencia, y era fácil, porque ahí no había diplomacia. Los que no eran, para salvar su pellejo, se agachaban, y los que eran cristianos decían: Jesús es el Señor, Él es el César, el Dios. Y le costaba la vida. Y yo no puedo acomodar tanto el evangelio como para que en el siglo XXI le diga a la gente que no es que va a pasar a un soldado a quitarle la cabeza. Te va a estar esperando gente para darte un abrazo, para bendecir. Hay gente que va a aplaudir en este momento. Vamos a gozarnos. Tu familia va a ser bendecida. Yo no puedo estar acomodando para que vos no tengas vergüencita. Más de uno acá bailó sobre el bafle de alguna discoteca alguna vez, y me va a tener vergüencita pasar acá a decirle: Dios, yo quiero y necesito de vos. Eso no hay que tener vergüenza. Más de uno en la cancha grita grosería y sale en la tele. Pesca lo que le firme. Y ahora va a tener vergüencita para pasar enfrente. Eso no es de hombres ni de mujeres serias. ¿Cuál pico es el problema de decir: yo soy un hombre carne y hueso y necesito de Dios? Y me doy cuenta que ya lo probé mucho y no hubo caso por mi fuerza. Acá estoy, Señor, y te arrodillas dignamente. Tu esposa, si está acá, va a llorar. Tus hijos van a caer impactados. Porque solamente Dios puede levantar a un hombre lo suficientemente grande como para arrodillarse. A mí me extraña que te no pasado. Más de uno pensé que iba a pasar corriendo ya. ¿Están esos grupos de personas? Pueden pasar. Ahí. Pasa. Pasa. Aquí, señorita. Arrodíllense. Pasen. No importa que ya ha pasado 10 veces. Pasa. Miren cuántos somos. No hay, gracias a Dios, un soldado romano aquí. Aquí hay pastores y gente que te ama, que ora por tu vida. Ahora yo quiero que me den 3 minutos más la gente que está sentada. Pasen, siéntense, arrodíllense y hablen con Dios. Yo quiero escuchar esta melodía, mi querido, esta canción. Ahí en tu lugar, los intercesores firmes para bendecir la vida de la gente. Y mientras oí esta canción, habla con Dios. Si viniste en pareja, qué bendición. Si viniste en familia, qué bendición. Si viniste solo, sola, quiero decirte que tú y tu casa podrán ser salvos.
si te mantienes firme en las cosas de Dios. Mano, unos minutos más. Aquí estoy. Aleluya. Y solo quiero escuchar tu corazón. Espero en ti. Sigan pasando. Y no me iré porque muero sin ti. Aleluya. Es tu espíritu el que me hace vivir. Soy tuyo por completo. Por eso aquí estoy. Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús.